Marguerite Duras nació en Gia Dinh, cerca de Saigón, Vietnam, el 4 de abril de 1914 y murió el 3 de marzo de 1996 en París. Es el seudónimo de Marguerite Donadieu, novelista, guionista y directora de cine francesa. Esta mujer pasó su infancia y adolescencia en la Indochina francesa. Cambió su nombre en 1943 por el de una villa de Lot-et-Garonne, donde estaba su casa paterna, experiencia que la marcó profundamente e inspiró muchas de sus obras. En 1932 vuelve a Francia, estudió Derecho, Matemáticas y Ciencias Políticas. Trabajó como secretaria en el Ministerio de las Colonias de 1935 a 1941. Sus primeras obras, Les Imprudents en 1943 y La Vie Tranquille en 1944, reflejan la influencia narrativa sajona. Después evolucionó hacia las formas del navío romano. Se dio a conocer con la publicación de una novela de inspiración autobiográfica, Un dique contra el Pacífico en 1950. Sus obras posteriores ponen de relieve, en relatos cortos, la angustia y el deseo de los personajes que intentan escapar de la soledad. Con El amante en 1984 obtuvo el premio Goncourt, novela que alcanzó un éxito mundial, con un tiraje de más de 3 millones que fue traducida a 40 idiomas. Su obra literaria cuenta con unas 40 novelas y una docena de piezas de teatro. Su trayectoria dramática fue reconocida en 1983 por la Academia Francesa con el Gran Premio del Teatro. Marguerite Duras dirigió varias películas, entre ellas Inviación y Los Niños. El siglo XX. El siglo XX se caracterizó por los avances de la tecnología, medicina y ciencias generales, el fin de la esclavitud en los llamados países desarrollados, la liberación de la mujer en la mayor parte de los países, pero también por crisis y despotismos humanos que causaron efectos tales como las guerras sociales, el genocidio y el etnocidio, las políticas de exclusión social y la generalización del desempleo y de la pobreza. Como consecuencia, se profundizaron las desigualdades en cuanto al desarrollo social, económico y tecnológico, en cuanto a la distribución de la riqueza entre los países y las grandes diferencias en la calidad de vida de los habitantes de las distintas regiones del mundo. En los últimos años del siglo, especialmente a partir de 1989 y 1991, con el derrumbe de los regímenes colectivistas de Europa, comenzó el fenómeno llamado globalización o mundialización. En cuanto a ciencia y tecnología, el siglo XX se caracterizó por los siguientes acontecimientos: la invención de los aerolíneas, la llegada de la electricidad a las ciudades, la creación y desarrollo de la electrónica, la radio, la televisión, el teléfono, el fax, el transistor, los circuitos integrados, el láser, las computadoras, el internet, la creación de las armas nucleares, la conquista del espacio, el vuelo espacial y el alunizaje, el desarrollo de electrodomésticos como la lavadora, el frigorífico, el horno eléctrico, las cocinas eléctricas, los hornos microondas, el aire acondicionado, el agua corriente en un alto porcentaje de casas del primer mundo, la extensión del alcantarillado de las ciudades, la enunciación de la teoría de la relatividad y el modelo cosmológico del Big Bang, el desarrollo de la mecánica cuántica y de la física de partículas, el descubrimiento de los antibióticos, los anticonceptivos, el trasplante de órganos y la clonación, entre otros muchos grandes avances de la medicina, la descripción de la estructura química del ADN y el desarrollo de la biología molecular, como también el desarrollo de la televisión. En cuanto a guerras, en el siglo XX se presentaban las siguientes guerras: la Guerra de los Mil Días, la Revolución Mexicana, las guerras de los Balcanes, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el genocidio armenio en Armenia, la Revolución de Noviembre en Alemania, la Guerra Civil China, la Guerra del Chaco, la Guerra Civil Española, la Guerra Peruano-Ecuatoriana, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la Guerra Fría, la Guerra de Indochina, la Primera Guerra Árabe-Israelí, la Guerra de Corea, la Guerra de Argelia, la Primera Guerra Civil Sudanesa, la Guerra de Suez, la Revolución Cubana, la Crisis del Congo, el conflicto armado colombiano, la Guerra de Vietnam y la Guerra de los 6 días. En cuanto a política,
Encontramos la caída del Imperio ruso, la caída del Imperio austrohúngaro, la caída del Imperio alemán, la caída del Imperio otomano, la organización de la Sociedad de Naciones, el nacimiento y ocaso de países socialistas, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania llegan al poder, las dictaduras militares en América Latina, el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas en 1945 y la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, el conflicto árabe-israelí en 1948 y que todavía se presenta, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y los derechos del niño, el levantamiento anticoloniales y lucha de liberación nacional aceleran la descolonización, la gran crisis de refugiados de los Grandes Lagos en África en 1994. En el siglo XX también se presentaron varios desastres, entre los que se encuentran la erupción del Monte Pelado, Martinica, el gran terremoto e incendio de San Francisco, el naufragio del RMS Titanic en 1912 y el RMS Lusitania en 1915. Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, el naufragio del buque MS Wilhelm Gustloff en 1945, que fue el mayor naufragio con víctimas en la historia de la humanidad, con la pérdida de 10.000 vidas alemanas, el gran terremoto y tsunami de Chile, el Torrey Canyon, el terremoto de Caracas, Venezuela, el terremoto en Perú, terremotos en Nicaragua, terremoto de Guatemala, la colisión de los rodeos, el Amoco Cádiz, el accidente de los Alfaqués, el desastre de Popal, la tragedia de Heysel, el terremoto de México, el terremoto en Chile, la tragedia de Armero, accidente de Chernobyl, el accidente del transbordador espacial Challenger, el desastre del Exxon Valdez, la tragedia de Ishborough, la explosión del volcán Hudson, la riada del camping de Viescas, Erika, la tragedia de Vargas, Venezuela y el accidente del Concorde en el 2000. En cuanto a cultura, se desarrollan nuevas escuelas del cubismo, el surrealismo y el expresionismo. El cine se convierte en un medio masivo y en una gran industria. Sus flujos alcanzan la moda y la música. El jazz alcanza su apogeo entre 1920 y 1960. El rock and roll surge como estilo musical y alcanza un gran desarrollo desde mediados de siglo. El racionalismo arquitectónico surge como escuela propia, el boom latinoamericano en la literatura, con estilos propios tales como el realismo mágico. También, entre los problemas medioambientales, empezamos a encontrar la deforestación, la desertización, la extinción, la polución y contaminación, los agujeros de la capa de ozono, el calentamiento global. En cuanto a cultura y arte, encontramos personajes relevantes como lo son Fernando Botero, Salvador Dalí, Frida Kahlo, Gustav Klimt, René Magritte, Pablo Picasso y Andy Warhol. En la danza encontramos a Alicia Alonso, George Balanchine, Pina Bausch, Isadora Duncan, Martha Graham y Greg Palika. En la filosofía encontramos a Theodor Adorno, Simone de Beauvoir, Mario Bunge, Victoria Camps, Albert Camus, Rudolf Carnap, Noam Chomsky, Gilles Deleuze, entre otros. Un personaje reconocido en cuanto a la ciencia y biología fue Humberto Maturana. En la economía también reconocemos a Maurice Allais, Gerard Debreu, Agustín Reyes Ponce, James Tobin, John Maynard Keynes. En la física, un gran reconocido físico fue Albert Einstein, Emil Noether, Enrico Fermi, Ernest Rutherford, Erwin Schrödinger y Fred Hoyle.